Adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en este bello día que el Señor nos ha dado. Glorificamos su nombre porque para siempre es su misericordia y su fidelidad de generación en generación. Gloria a Dios. Dice la palabra, porque para siempre es su misericordia y su fidelidad de generación en generación. Bueno, buenos días, buenas tardes, donde quiera que te encuentres. Soy el siervo del Señor, el pastor Visitación Soto, y quiero bendecirte con una palabra en este día. Así que sintoniza este medio. Junior Visitación Soto y mi canal Visitación Soto Ministry en YouTube. Así que quiero bendecir tu vida el día de hoy. Aquí te lo dejo grabado si todavía no te has despertado o si te estás acostando allá en España o allá en el África. Damos gracias al Señor por su misericordia, su eterno amor y su bondad, porque Él es bueno, dice la palabra. Él es bueno. Te voy a pedir que escuches este mensaje desde el principio, porque hay una palabra muy reveladora. En 2 de Samuel capítulo 11, versículo 1, dice de esta manera esta palabra. Aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. David se quedó en Jerusalén. En el tiempo de que salen los reyes a pelear, en el tiempo de la batalla, en el tiempo del conflicto, David se quedó en casa. Y tomo este versículo bíblico solamente para tomarlo como un ejemplo. ¿Qué le sobrevino a David por haberse quedado en su casa muy acomodado, en medio de todos los lujos y las comodidades que tenía? El rey se quedó en casa y todos los reyes a la batalla y todos los comandantes, los generales, los soldados a la guerra. Conocemos nosotros muy bien lo que le aconteció al rey David por haberse quedado en su casa. Debiendo de estar en la batalla, se quedó en la casa. De allí que le sobrevino al rey un sinfín de desgracias. Como le dijo el profeta, así te dice el Señor, mi espada nunca se apartará de tu casa. ¿Por qué? Porque no saliste a la batalla, no saliste a la guerra, no saliste a pelear, mientras que tus enemigos todos estaban en la batalla. Te puedes recorrer
la historia del rey David, y desde ahí comenzó un declive. Desde ahí comenzó una desgracia. Desde ahí comenzó el dolor de David. No comenzó solamente desde el momento en que muere su niño. Comenzó del momento en que no fue a la batalla, no se presentó a la guerra. Porque para Yahweh, Jehová, su rey tenía que estar en la guerra. Combatiendo a esos enemigos merodeadores, como eran los filisteos, como eran los amonitas y todos aquellos enemigos de Israel. Merodeaban en el tiempo en que Jehová los entregaba en manos de ellos por el pecado y la rebelión en que vivían. No obstante, Dios había entregado la paz y la victoria en manos de David. Pero David se olvidó de quién era él. Hagamos un corto análisis de la vida de David desde su niñez. Él era un adorador por excelencia. Todo lo dedicaba a su Señor y Dios. Y era por lógica que si era adorador, era un hombre de oración. Lo expresa en los salmos que escribió. Dice, por eso orará a ti todo hombre, todo varón en el tiempo que pueda ser hallado. Salmo 34, un salmo de agradecimiento, pero de oración, cuando dice, clame el justo y Jehová le escucha y lo libra de todos sus temores. Los que lo miraron a él no fueron avergonzados. Este pobre clamó y Jehová le oyó y lo hizo salir de su aflicción, de su desesperación. Pero al hombre adorador, al hombre que oraba sin cesar, aún estando en su cama, meditaba en los hechos de Jehová, de Yahweh. A este hombre experto en las batallas cruentas, no había enemigo que se parara frente a David y quedara con vida. A este hombre experto en las guerras se le olvidó que tenía que estar en batalla, que tenía que estar en la guerra, y se quedó en casa tomando una siesta, tomando un reposo. Y ya usted sabe la historia. Y que me perdone David porque tomo este ejemplo, porque podría tomar otros también. Pero en este caso, como que es un mensaje que llega como un gran ejemplo de que los hombres de guerra, también las mujeres van incluidas ahí, que los hombres de batalla, los que están acostumbrados a la espada y al escudo, no podemos tomar treguas, no podemos tomar atajos, no podemos darnos el lujo de darnos vacaciones. Y si usted se da una vacación, tiene que tener su tiempo de comunión con el Señor, pero nunca jamás abandonar la batalla. Enumere todos los sufrimientos que pasó David por haber abandonado la batalla. Dios
llamó a todo aquel que llamó Él. Lo llamó para que se convirtiera en un miembro de los escuadrones del Dios de Israel. Dios lo llamó a usted y me llamó a mí para que fuésemos parte de la batalla, de la guerra que tenemos que librar en este mundo en contra de las fuerzas satánicas, diabólicas. Dios nos llamó a usted, a mí y a todos los miembros del cuerpo de Cristo para hacer guerra. Si no, el mismo Jesús lo dijo, nuestro Señor y Salvador. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se ha tornado violento. Y solamente los valientes, los violentos lo arrebatan. Y es que no podemos darnos el lujo de tomar treguas. Porque hay dos avivamientos. Hay dos avivamientos que suceden en la vida de un guerrero. Cuando el guerrero se enfrasca en la batalla cruenta. Cuando solamente toma un respiro para tomar agua o comer y luego regresa a la batalla, sucede algo, y ese algo es un avivamiento en el espíritu. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego del don que está en ti. Pero ese don no se puede avivar si no hay guerra espiritual, si no hay batalla, si no hay oración. Si no le seguimos la secuencia a la oración, a la guerra espiritual, porque esa es nuestra guerra hoy, nuestra lucha no es contra carne ni sangre como la tuvo David. Y aunque David tenía dos guerras, una espiritual y una física, nosotros tenemos una guerra espiritual. Tenemos una guerra en la carne. Tenemos una guerra con los demonios, con los espíritus inmundos que, sabiendo que les queda poco tiempo, no cesan de molestar al creyente. Levántate en este día y presenta batalla. Que Dios no te llamó a que te acomodes. Porque después del rey David tenemos muchos ejemplos, como el de Salomón, que se descarrió porque dejó de invocar el nombre de Yahweh. Dejó de invocar el nombre del Dios de Israel y por eso se descarrió. La Biblia nos habla de profetas desfasados, desviados de la voluntad de Dios porque dejaron de buscar el rostro del Señor. Y lo que acontece cuando un soldado de Cristo busca su rostro, que se produce un avivamiento en la vida de ese miembro del cuerpo, sea ministro o sea laico. Sea ministro o sea miembro de la iglesia. Porque lo que produce el Espíritu Santo en nosotros a través de la oración, de la guerra espiritual, del clamor, es algo que las escuelas, los institutos no lo pueden dar. Los dones no los pueden dar los institutos, ni los seminarios, ni las universidades. Los dones y los frutos
La vida victoriosa que debemos de vivir, a la cual nos llamó el Señor, pero que tenemos que pelear la batalla porque el enemigo no va a querer soltar lo que es nuestro. Los demonios no se pueden tomar una tregua porque ellos están perdidos. ¿Qué más pueden perder si se están quietos? Pues durante estén sueltos van a hacer daño. Aquellos que duermen. Jesús dijo, los que duermen de noche duermen. Los que duermen de noche duermen. Pero nosotros no dormimos como los demás. Nosotros velamos, vigilamos. Eso no quiere decir que usted no va a dormir, pero tiene que tener su tiempo de batalla, su tiempo de lucha. Usted y yo tenemos que entender que tenemos un enemigo que no se cansa. Usted y yo tenemos que entender, queremos victoria, tenemos que pelearla. No podemos tomar un receso, una vacación en la oración. Aunque usted se vaya de vacaciones físicas, usted tiene que mantener su ritmo de oración. Porque de esa manera se mantendrá en avivamiento y en todo lugar usted va a poder hacer la obra de Dios. Este es el caso de personas que han dejado la oración y han terminado, como dicen por ahí, descarriados. Y le echan la culpa a esto y a lo otro, pero la culpa la tuvieron ellos porque tuvieron un descuido. Y cuando abandona su posición de guerrero, entonces viene Amalek y toma dominio. Amalek, representación de la carne. Dijo Yahweh, Jehová, dijo, por siempre Jehová tendrá guerra contra Amalek. Porque Amalek es la representación de la carne. Cuando se produce el segundo avivamiento o el otro avivamiento, que es el avivamiento de la carne. Mire lo que el apóstol Pablo le dice a las mujeres de Corintio. 1 Corintios 7, 9. Pero si no pueden, esta es una versión Gareway, pero si no pueden dominar sus deseos, si no pueden dominar sus deseos sexuales, es mejor que se casen. Como dice el dicho o el refrán, vale más casarse que quemarse. Porque hay un fuego que se prende en la carne. Cuando dejamos la posición de guerreros, cuando dejamos la posición de buscar el rostro del Señor en oración, en clamor, se enciende un fuego en la carne y de ahí salen las pasiones, de ahí salen los malos deseos. Entonces los demonios que se alimentan del pecado comienzan a venir como las hormigas a la miel. Es cuando ya no tiene deseo de ir a la congregación, cuando ya no tiene deseo de alabar a Dios, cuando ya no siente deseo por escudriñar las escrituras. Entonces el enemigo está a punto de ponerle el pie en el cuello y dar el grito de victoria porque usted dejó que se encendiera un avivamiento en la carne. Un fuego en la carne, fuego que consume. Eso lo hemos visto nosotros en pastores. Y la pregunta que hacen, ¿por qué el pastor tal cayó en fornicación o adulterio? Y la respuesta es, abandonó su posición de guerrero. Le visitó el demonio sexual. Le visitó el demonio del deseo.
de la lascivia. Y ya no mira a las hermanitas de la iglesia con ojos espirituales divinos. Ahora las mira con deseos sexuales, con deseos en la carne, porque dejó la posición de guerrero o guerrera. Usted se dará cuenta cuando alguien presenta tanta excusa y dice fue por esto, fue por lo otro. Y la respuesta es: abandonaste tu posición de guerra. Lo dice el capítulo 6, versículo 10 en adelante de Efesios. Dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, pero dice también, cuando nosotros hayamos librado esta batalla y la hayamos ganado, permanezcamos orando, continuemos orando. Si usted se encuentra con que las bendiciones le han llegado y qué bueno es, y se siente muy bien, muy feliz, se siente muy cómodo, mucho cuidado. No podemos abandonar nuestra posición de guerreros, de soldados. Porque nuestro capitán se llama Jesucristo. El que se pasaba toda la noche orando. Y por el día haciendo la obra que el Padre le dio. Pero nunca abandonó su posición de guerra. Y conociendo quién es nuestro capitán, nosotros no podemos entregar nuestra responsabilidad, nuestra posición a la carne, para que luego los demonios encuentren dónde hacer una casa. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Que el demonio que tenía antes la persona da la vuelta alrededor de ella, y cuando la encuentra abandonada, la encuentra adornada, vacía, va y toma 7 más terribles que él y lo posesionan, y el estado de cada persona viene a ser peor que antes. ¿Por qué? Abandonó su posición de guerrero o de guerrera. Todo fracaso que nosotros hemos visto en estos caminos, en creyentes, en pastores, en ministros, ha sido abandonaron su posición. Recuerdo un pastor que lo trasladaron a una iglesia más próspera y le daban de todo y le daban buen salario, y este hombre andaba contento por ahí, no tenía necesidad de nada. Una vez escuchó la voz del Señor que le dijo: fulano, ya no me lloras en el púlpito por tus alimentos, ¿verdad? Quiero que dejes la ofrenda que te da la iglesia y que vuelvas al púlpito, al clamor. No nos engañemos. Las comodidades están bien, pero nosotros desacomodémonos. Busquemos el lugar, la posición más incómoda para la carne, que es quitarle el sueño, quitarle el plato de comida, quitarle la comodidad y pongámosla en la posición de guerra. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Y al tener una lucha con espíritus malignos, demonios, no podemos darnos la tregua, porque ellos no se la van a dar. Dejemos que el Espíritu Santo encienda la llama de Él en nosotros, y entonces el enemigo no podrá acercarse ni tocarte, no podrá tocar tu propiedad, tus hijos. Nada de lo tuyo podrá tocar, porque tú eres un varón y una mujer y una varona de guerra.
No permitas que se encienda el otro avivamiento satánico, diabólico, que es el avivamiento de la carne. Cuando hay un avivamiento en el espíritu, hay deseo de evangelismo, hay deseo de testificar, hay deseo de hacer la obra de Dios, deseo de alabar a Dios, deseo de escudriñar las escrituras, hay un avivamiento. Se convierten las almas por causa de esa guerra espiritual, de esa oración. Pero cuando se permite que venga un avivamiento en la carne por causa de haber dejado la posición de guerra, entonces, de la misma manera como hay un avivamiento en el espíritu, habrá un avivamiento en la carne. Cuando afloren todos los deseos malévolos, satánicos, diabólicos, y el enemigo haya cabida ahí, haga destrucción, porque él vino a robar, a matar, a destruir, por causa de abandonar la posición que el Señor nos ha encomendado. Tenemos que tener guerra con Amalek todos los días, porque la carne no se somete ni tampoco puede, porque está perdida. A ella se la tienen que comer los gusanos. Y nosotros tenemos que recibir un cuerpo nuevo, como el de Cristo Jesús. Un cuerpo sin pasiones, un cuerpo sin pecado. Por eso Jesús nos llama a tomar su cruz y seguirlo. Jesús expresó en una ocasión: el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. No había comodidad para el Señor porque Él tenía que culminar su obra. No había tiempo de comer. Él dijo: yo tengo una comida mejor que comer, que el Padre me la dio para que yo la coma y yo la termine. Y así lo hizo. Como nuestro apóstol Pablo también dijo: he corrido la carrera. He ganado la corona que el buen rey justo me dará. He ganado mi corona batallando. Cada día que pasa batallo. He batallado con leones, con fieras, he batallado con malos hombres, con malos hermanos, he batallado, pero nunca jamás me quité la espada y el escudo. Siempre estuve preparado para la batalla. Eso es lo que el apóstol Pablo nos quería decir a nosotros en todo lo que expresó. Lean el listado de pruebas, de batallas que el apóstol Pablo tuvo. Es el hombre que dice: orando en todo tiempo, con toda oración y ruego en el Espíritu. Es el hombre que dice: orad sin cesar. Orad sin cesar, no te detengas, ora. La victoria de todo hombre y de toda mujer de Dios ha sido la oración. La oración de guerra. Y para el tiempo que estamos viviendo, que es la última jornada, vamos a tener que orar. Porque vendrán pestes que no habrá vacuna que las quite. Viene una recesión mundial que no habrá quien se la lleve. Así que vamos a tener que orar, interceder, meternos con el Señor para que Él supla el pan de cada día, para que la peste pase sobre nuestra casa y no toque ningún cuerpo. Ni el suyo, ni el de su familia. ¿Y por qué mejor no comenzar a orar ahora? ¿Por qué mejor no tomar la posición a la cual nos llamó el Señor? Siento en mi espíritu. Hay muchos que han dejado su posición de guerra. Hay muchos que han tomado un descanso, un relax. Como dicen en el estilo americano, han tomado un relax. Han tomado una tregua. Se han acostado en sus camas acolchonadas
Están comiendo de más. No están velando como Dios los mandó a velar. Y ha entrado un espíritu que parece que lo que han hecho en el pasado, en el evangelio, no ha valido la pena y que fue un desperdicio. Ese es un dardo del diablo. Cuando dice a mí nadie me quiere, ese es un dardo del enemigo. Porque a mí me ama el Señor Jesucristo. Cuando tú permaneces en la lucha, en la batalla cruenta, entonces tú sientes que todo el mundo te ama. Es cierto que vas a pelear, vas a luchar, vas a ser golpeado, vas a ser herido. Eso es verdad. Pero viene el momento en que el Señor te entrega la victoria. Y entonces podés alabar al Dios del cielo por la victoria que has tomado. Así como cuando David traía los botines, el botín que le quitaba al enemigo. Así como cuando traía las riquezas que le quitaba al enemigo. Había regocijo en el pueblo, repartición en el pueblo, porque hay abundancia, hay bendición cuando oramos, cuando buscamos el rostro del Señor, cuando luchamos, cuando peleamos. Es tanto así que hasta el vecindario tuyo recibe bendición. Milagros ocurren a los alrededores, porque esto va más allá de lo que nosotros podemos entender. La Biblia nos dice que el Señor guarda nuestras oraciones. Jesús dijo que el Señor haría justicia a aquellos que claman de día y de noche. Sus hijos que claman de día y de noche, pronto les haría justicia. ¿Quieres tú que el Señor te haga justicia? No abandones tu posición de guerrero. Vuelve otra vez al lugar de la oración, de la búsqueda. Aunque esté difícil, aunque no se sienta nada, aunque sintamos que estamos en un desierto, aunque no sintamos ni un poquito la presencia del Espíritu Santo, sigamos hacia el blanco de la soberana vocación con las armas que Él nos ha entregado, que es la oración y la palabra, pero en este caso me compete la oración, esa posición de guerrero, esa posición que te da la victoria. Pero cuando la abandonamos, lo que viene de desgracia, caos, dolor, muerte, desolación. Así como cuando Dios le pesó haber puesto a Saúl en la posición porque fue un hombre carnal. Un hombre de la carne, un hombre que busca la fama, un hombre que busca la posición, la gloria de los hombres. Y no busca la de Dios, porque la posición de guerrero es una posición dependiente de Dios, una posición de humillación a Dios, una posición de clamor al Dios de los cielos que puede hacerlo todo y no hay nada imposible para Él. Levántate en este día, levántate, levántate de esa situación en que te encuentras echándole la culpa a otros, cuando el único culpable ha sido tú, que has abandonado tu posición como guerrero o como guerrera. Pide perdón a Dios y levántate y presenta guerra espiritual nuevamente. Y verás cómo Dios te restaura. Gloria a Dios. No tomes reposo. No descanses de la oración. Puedes poner a descansar tu cuerpo, pero no tu espíritu. Tu espíritu tiene que seguir guerreando, peleando una vez que te duermes. Toma los dones que el Señor te ha entregado y levántate en este día. Y comienza a hacer guerra espiritual. Comienza a orar, porque estamos en el principio de dolores.
Solo la oración nos va a poder librar en lo que viene. Aleluya, aleluya, aleluya. Donde esté la marca que hay un guerrero, no va a entrar la peste. Donde esté la marca que hay un guerrero o una guerrera, no entrará la miseria, no entrará el hambre, no entrará la peste. Porque allá hay respaldo de Dios. Allá hay presencia de Dios. Allá hay manifestación del Espíritu de Dios. Ahí está la marca de la sangre de Cristo. El sumo sacerdote, Jesús, el sumo sacerdote, el que clama de día y de noche, el que en su ministerio terrenal no dejó de clamar, y todos sus discípulos o apóstoles clamaron de día y de noche. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Mejores que ellos? No. No somos mejores que ellos. El apóstol Pablo dijo, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino que son poderosas en Dios, como la oración. Qué lindo aquel cántico antiguo que se cantaba, que decía, dulce oración, dulce oración. Pero hay hermanos que abandonaron su posición de guerreros, que les parece que la oración es amarga, no dulce, pero la oración es dulce. Dulce es la meditación en el Señor, en su palabra, dulce. Porque su palabra es dulce y su presencia es dulce. Así tenemos que acercarnos. Y aquel que levantó a Jesús de los muertos nos va a equipar para que continuemos haciendo esta guerra. Ora por otro. Ora por aquel que tiene necesidad. Ora por aquel que se le está apagando la llama. Porque solamente hay una forma de encender la llama nuevamente. Y esta es, no abandonando la posición de guerreros. Dios te bendiga en este día. Muy temprano te dejo este mensaje para que tú te alimentes de él. Tú lo escuches, tú te levantes, tú des el grito de victoria, porque el Dios del cielo te ha levantado nuevamente al mejor oficio que hay, que es la oración, dulce oración. Dios te bendiga, el Señor Todopoderoso te bendiga y te levante. Tu amigo el pastor Visitación Soto te dice hasta la próxima vez. Compárteme el mensaje, compártelo, dale un like y compártelo con otros. Otros necesitan este mensaje. Amén.